Aquí estamos de vuelta de nuevo en Motorbet Magazine después de otro gran premio, el segundo de la temporada del Gran Premio de Portugal. Como veis a mis espaldas hemos cambiado un poquito de setup, como se suele decir en estos tiempos. Estamos ya preparados para esta nueva temporada en la que ya os dijimos que poco a poco iremos introduciendo novedades en este podcast. En esta ocasión, en este Gran Premio de Portugal, estaremos de nuevo Juan Martínez y yo comentando un poco la jugada, analizando todo lo que ha pasado. Así que, como siempre, voy a dar paso a nuestro gran invitado, Juan Martínez, director de Andreani MHS, comentarista de Azón. ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, llegamos, Juan, del segundo Gran Premio de la temporada. Si el primero dio que hablar, el segundo no ha estado nada mal, con lo que hemos visto a lo largo de todo el fin de semana. Yo estuve allí en Portimao, ya te puedo decir que fue un fin de semana bastante intenso entre bambalinas. También te pudimos escuchar a ti en Dazón comentando todo lo que ocurrió en ese Gran Premio. Como siempre te digo, me gustaría que empezáramos con el titular. ¿Qué se te ocurre para repasar todo lo que dio de sí? Porque es que, claro, pasaron tantas cosas que condensarlas en un solo titular no es fácil. Sí, sí, es cierto. Pasaron tantas cosas, depende de dónde quieras poner el foco. Eh, es complicado, ¿eh? Porque al final, yo ahora mismo cuando estoy pensando, lo primero que me viene es el incidente, sí, entre Rosberg y Marc, porque es quizás la situación que ha generado más controversia. Por otro lado, dices, si piensas en deportivamente, puramente deportiva, es verdad que Acosta es la irrupción de Acosta y que es brutal, pero es que la carrera de Jorge es una maravilla. Ujú. Con lo cual, no es justo centrar el foco en uno o en otro, ¿no? Ujú. Eh, eh, yo creo que sería algo así, que todos ponen de su parte para animar el campeonato. Desde luego que tuvimos una carrera animada. Es verdad que en muchos momentos pareció un poco insulsa, ¿no? Pero se dinamitó todo un poco en esas últimas vueltas. Yo voy a decir Super Martín y Super Acosta. Es para mí los dos en los que pongo el foco, dejando un poco de lado también ese incidente que tanta controversia generó, pero del que hablaremos también un poco. Pero es verdad que yo pondría ahí el foco en ellos dos, que quizás fueron los grandes protagonistas. Pero claro, también dejamos de lado a un Maverick Viñales que hizo su mejor fin de semana con Total, diferencias de Aprilia y que por total. ese fallo en el cambio se quedó a una vuelta de rematar un fin de semana prácticamente excelente, ¿no? Es verdad bueno, claro, hay tantos alicientes, tantos protagonistas que cuesta un poco diseccionarlos, pero vamos a ello. Si te parece, Juan, empezamos con Jorge Martín, porque siempre nos gusta empezar con el gran protagonista, con el ganador del fin de semana, que hizo una carrera. Se giraron las tornas, ¿no? En el caso de Jorge Martín, ¿no? El rey de los sábados pasó a ser el rey del domingo. Él mismo decía después de la carrera, en el corrillo con la prensa española, que estaba siendo su punto débil las carreras sprint, una afirmación que nos dejó un poquito descolocados a todos y de hecho se le repreguntó por eso. Dice, sí, porque parece que es ahora donde estoy sufriendo más, pero claro, también piensas, dice, bueno, si ganó la carrera sprint de Qatar, ¿no? Pero es verdad que le supo girar las tornas este fin de semana y hacer un domingo impoluto, aplicarse muy bien el cuento de lo que hizo Bañaya en Qatar, ¿no? Que fue tomar la delantera desde el principio y luego imponer su ritmo y saber gestionar muy bien todos los tempos. Creo que es una victoria que tiene mucho más valor por tratarse del circuito de Portimao, ¿no? En el que él mismo decía 3 años antes, aquí se complicó todo, ¿no? Casi se va todo al traste con esa gravísima lesión que tuvo y hacer un check en un circuito así, ganando de esa manera, al final la victoria vale 25 puntos, pero es de esas que en el foro interno no pues, valen más. Bueno, yo creo que obviamente la victoria es lo que más puntos te da del domingo, pero yo creo que Jorge Martín, teniendo en cuenta lo que tú dices, ¿no? En un circuito que seguramente a él le recuerda algún trauma de su carrera y demás, pero lo que tiene mucho valor es la gestión de la carrera del sprint, ¿no? Donde él tiene la corona, ¿no? Al final todo el Ujú. mundo lo mete en todas las quinielas, pues ser capaz de leerla y decir, esta semana no toca, no voy a poder
tengamos en cuenta que sin el error de Bagnaia seguramente se hubiese quedado fuera del podio. Exacto. Martín el sábado. Pues esa gestión yo creo que es buena. Si la ponderábamos la semana anterior en Qatar, hablábamos de ese cuarto puesto de Bagnaia, si no recuerdo mal, cuarto o quinto puesto hizo Ujú. en la... El quinto, si no me equivoco, sí. ¿Sí? Y decir, pues mira, él estaba preparando y pensando en la carrera, pues hay que ponderar aquí el hecho de que Martín haya sido capaz de hacer ese tipo de gestión. Es verdad que tan solo han pasado dos gran premios, ¿sí? Quedan 700 y pico de puntos en juego, con lo que es brutal. Eh, hay que darle tiempo al tiempo. Lo que está claro que las carreras se están decidiendo por cosas pequeñísimas, que en cualquier momento, cualquier cosa que al final no va a sitio, pues acaba o con una caída o con un error, como fue lo que vimos de Bagnaia el propio sábado, y otro el domingo, el Ujú. sábado, ¿sí? Eh, pero todo tiene que estar ajustado al máximo, todo el mundo tiene que entender que cualquier pequeño detalle pues acaba enviando al traste lo que son tus posibilidades, pero de esto va MotoGP, es la excelencia y has de intentar acercarte lo máximo posible a la perfección y eso es lo que requiere a día de hoy, con lo cual está todo animadísimo y Jorge Martín pues está en dinámica quiero el título. Sí, sí, sobre todo se le ve aplicando un poco el conocimiento del año pasado, en el que a lo mejor no se esperaba desde el principio de temporada que fuese a luchar por el título, que él hablaba en 2023 de que su objetivo era estar en el top 3 del campeonato, pues luego se encontró con esa posibilidad de luchar por el Mundial. Ha cambiado la película para él este año porque desde el día 1 ya sabe y piensa en ese campeonato, ¿no? Y está haciendo bien las cosas que a lo mejor el año pasado no terminó de rematar. Como decimos, es muy pronto, ¿eh? Solo van dos grandes premios, quedan 19 por delante, pero es Pero es verdad. muy... Sí, Perdona, sí, sí, sigue, sí. sigue. No, eso, que es significativo, ¿no? Cómo hizo esa lectura cuando él decía el domingo que su punto fuerte estaban siendo las sprints, porque hablaba de que ese problema del que tanto ha comentado este año, de las vibraciones del chattering, le aparece sobre todo cuando tiene una secuencia de vueltas en las que aprietan mucho y ahí empiezan a surgir los problemas. Pero, por ejemplo, no habló de ello en la carrera del domingo, en la que lo gestionó todo de otro modo, ¿no? Entonces, también ser consciente de lo que está fallando y saberlo mejorar o saberlo adaptar al siguiente Gran Premio o al día siguiente es significativo, ¿no? Y eso hablaban desde el equipo Pramac de madurez de Jorge Martín y el propio Jorge decía, ¿no? Madurez. Y eso, alcanzar esa cota es importante, ¿no? Para ir a por el título este año. Yo creo que es muy interesante que empiece a hacer cosas desde la conciencia, realmente. La situación no es la misma como, bueno, durante la pasada semana estuvimos trabajando un poquito para intentar ver las diferencias entre la 23 y la 24, como no sé si viste el sábado por la tarde que hicimos en Dazón, hicimos Ujú. una simulación. Eh, entonces, cuando lo empiezas a analizar y empiezas a buscarte la vida por ahí y ver fotos y decir qué es lo que ha cambiado, ¿no? Y es verdad que lo hace un poquito desde la lejanía y demás, pues te das cuenta que es verdad que han cambiado la aerodinámica, pero seguramente han cambiado incluso la posición del piloto con respecto al eje de la rueda trasera en este último periodo donde o donde se está entendiendo cómo trabaja la aerodinámica y lo importante que es la carga aerodinámica en ambos trenes, ¿no? Ya no tan solo en la parte delantera, porque es lo que empiezan a trabajar los equipos, pero fíjate que ya hay varios pilotos que tienen diferentes colines en función de cómo cada uno funciona. Pues a eso están añadiendo que están moviendo a los pilotos para hacer todo ese paquete más efectivo, ¿no? Porque hasta ahora tú pretendías que el piloto pudiese hacer una serie de cosas y ahora estás colocando al piloto en otra posición. Parece ser que en Ducati han movido el piloto hacia atrás y con la moto 2024. Sí que es verdad que deberíamos tener más fotos, más información y demás, pero seguramente lo que pretenden hacer es encontrar un equilibrio diferente en todo el conjunto. Lo que sí que es verdad que a nivel estático, independientemente de la carga aerodinámica, a nivel estático, si tú mueves el piloto hacia atrás, lo que estás haciendo es generar más fuerza, más presión sobre el neumático trasero. Si el agarre del neumático trasero es suficiente, acaba generándote más agarre, ¿sí? Pero en situaciones donde ese gripe es excesivo,
puede ser que acabe empujando excesivamente el neumático y acabe generando vibraciones. Ujú. ¿Sí? Entonces, eh, todo eso tienen que irlo entendiendo, ¿sí? Y eso te va a llevar a tener unos límites. Y Jorge Martín en este caso lo está haciendo, de alguna manera lo está haciendo, sobre todo en las declaraciones, es como que lo lee antes de las carreras. El año pasado estaba especialmente lúcido en describir las diferentes situaciones que se encontraba o los imprevistos que se encontraba durante la carrera. El año pasado no recuerdo dónde gestionó muy bien la temperatura, no sé si fue en India o en Indonesia, donde sufrió muchísimo con el calor. En India fue donde tuvo muchos problemas, que llegó bastante justo al final de carrera. Sí, pero y acaba haciendo muy buenas lecturas de las cosas a posteriori o en el mismo momento, ¿no? Ujú. Ahora es como que haya trabajado en anticipar esa lectura para acabar haciendo algo a través de la conciencia de lo que puede pasar y luego hay, hay esa otra parte de decir, bueno, sigo manteniendo un mínimo de velocidad, que eso lo que me permite es ser competitivo en todas las situaciones. Por lo menos esto es lo que hemos visto en estas dos primeras carreras, ¿sí? Ujú. O una lectura que se puede hacer. Por lo cual, te diría que es un piloto más sólido en ese sentido. Vamos a ver hasta dónde le lleva. También vamos a ver cómo van entendiendo lo que es la puesta a punto de la moto y sí, porque ya hemos escuchado en dos circuitos seguidos, ya hemos escuchado hablar de esas vibraciones. Ujú. Sí, 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 sí. Y de hecho, te voy a recoger el guante para más adelante de esta lectura tan interesante que has hecho sobre la Ducati GP24, cómo ha podido cambiar incluso la posición de los pilotos, porque sobre esto habló Pedro Acosta, que se pegó 10 vueltas detrás de Pecco Bagnaia, y Acosta, que es un gran aprendiz, nos contó, nos habló de eso al término de la carrera, pero por eso, ya te digo, te recojo el guante y luego lo soltamos cuando hablemos de Pedro Acosta, que será otro de los bloques. Volviendo a Jorge Martín, hay también, aparte de lo que se está viendo en pista en este 2024, una especie de mini mundial por los asientos, ¿no?, de 2025. Yo le pregunté a Jorge precisamente por esto el jueves, después de la rueda de prensa. Él asegura estar tranquilo porque dice que esté donde esté el año que viene, estará bien, pero tiene muy claro que su etapa en Pramac termina, que quiere estar en un equipo oficial el próximo año, que su prioridad es Ducati y que evidentemente espera llegar a un acuerdo con Ducati. Dentro de todo esto, de ese mini mundial que va a decidir quién va a ser el compañero de Pecco Bagnaia los 2 próximos años, que probablemente los 3 nombres que se nos vienen a la cabeza para ese segundo puesto pues sea Enea Bastianini, Jorge Martín y Marc Márquez, no digo en ese orden. Quizá Jorge también empieza bueno, si ya el año pasado dejó muy clara su candidatura, pues la termina, ¿no?, de reforzar, porque cuando se jugó ese segundo puesto oficial hace un par de temporadas, fue el año en el que por llevar un motor diferente no encontró el hilo. Bastianini con la moto del año anterior, con Gresini, hizo una gran temporada y le acabó quitando el puesto oficial. Pues es otro golpe, ¿no?, encima de la mesa para Jorge, ya no solo pensando en 2024, sino en un 2025 que es inevitable pensar, porque en 7 u 8 grandes premios, sea justo o injusto, se va a decidir buena parte de la parrilla de los 2 próximos años. O sea, está claro que el mejor de los modos para optar al mejor de los sitios que tú entiendas es hacerlo muy bien. Y eso es lo que está haciendo Jorge Martín, con lo cual yo creo que el mejor camino, ¿no? Porque el resto de cosas de intentar condicionar o hacer cosas que no están en tu mano, pues lo único que hacen es desperdiciar esfuerzos y desviar la atención de donde realmente está el foco, bajo mi punto de vista, que es intentar estar lo más adelante posible en cada una de las carreras que compita. Yo creo que eso es justo que lo aborde así. Es verdad que cuando tú haces la reflexión, la pregunta a Jorge Martín, que obviamente él no te la va a contestar, es que, pero ¿y si te vas de Ducati, dónde te ves? Sí, esa es Claro, pero es que él tiene opciones y tendrá ofertas. Evidentemente no le van a faltar ofertas a Jorge Martín. Pero claro, ese
querer ¿Cuál? estar 100% en un equipo oficial. Yo creo que es más el estatus de él sentir recompensado sus resultados y sentirse valorado dentro de Ducati más que otra cosa, pero seguramente estar en Pramac es a día de hoy y a día de mañana mucho mejor que ser piloto oficial en estos momentos de Yamaha, de Honda y no sé si de alguna otra marca más, pero desde luego no puedes tampoco, no tienes muchas más opciones competitivas, ¿no? Lo que entiendo que evidentemente él también quiere sentir recompensado lo que está consiguiendo en pista con un equipo satélite durante 4 años y demás, ¿no? Entiendo que también necesita sentirse querido, valorado lo suficiente por Ducati. Está claro que al final lo que tú buscas es el estatus. Es verdad que una vez que des el salto al equipo oficial, pues te darás cuenta que el campeonato actualmente garantiza que las motos son prácticamente las mismas. Yo me acuerdo cuando una de las cosas o de los impactos que tuvo en la carrera de Calio fue el hecho de estar en el Pramac, cuando pasó a sustituir en el equipo oficial a Casey. El impacto para él fue tremendo, porque él pensaba que la moto de Casey tenía unas ventajas técnicas y cuando se montó en la moto de Casey se dio cuenta que era la misma con colores diferentes. Y eso hizo pues que si en aquel momento yo en aquel momento hacía de jefe técnico de Niki, pues si en algunos casos nos ponían algún aprieto Calio con la moto de Pramac, pues es que desapareció. Lo batimos sin, bueno, sin tener al Calio, no te digo sin problema, porque al final, obviamente, para decir sin problema deberíamos haber ganado todas las carreras y no lo hicimos. Pero cuanto menos en esa batalla de box, pues Nicky salió plenamente reforzado, ¿no? Porque al final, cuando tú piensas que en el equipo oficial hay muchas otras cosas, pero el reglamento ya se encarga de que no haya muchas otras cosas. Seguramente tienes más gente que te está ayudando, pero se puede convertir en algunos casos en una ayuda o en un lío. Depende como tú lo dijeras. A partir de ahí, eh, claro, yo no sé a qué otra marca Jorge Martín se iría convencido de que tiene las armas. O va a ir pensando que él tiene que aportar otras cosas que los otros no están aportando. Eso habría que hablar largo y tendido con Jorge Martín para entenderlo. Pero por otro lado hay la reflexión de quién quiere poner Ducati y qué es lo que quiere hacer Ducati. ¿Sí? Yo entiendo que Ducati ahora mismo, que ya ha movido ficha y su ficha se llama Bagnaia, ¿no? Para el equipo oficial, ya lo ha reconfirmado. Si Bagnaia sigue haciendo y tiene una versión estable, como había demostrado en el final del año pasado y demás, pues por gestión de equipo yo entiendo que tienes que buscar a alguien más complementario a Bagnaia que alguien que entienda a Bagnaia que es un rival directo. No sé si me explico. En el caso de que Bagnaia no estuviese haciendo en las siguientes carreras pues lo que toca y demás, pues tienes que buscar una alternativa ganadora para esa segunda moto. No sé si me explico Sí, un poco sí. la diferencia. Independientemente de lo que quiera Jorge Martín, es muy importante qué es lo que pretende Ducati en esa historia. Si tú tienes una situación estable donde hay alguien que te ha dado 2 mundiales o que ha conseguido 2 mundiales contigo y sigue en la senda de llevarse este mundial o luchar por este mundial, meterle otro gallo en el mismo corral, ¿sí? Al mismo nivel, no sé cuánto es productivo. ¿Sí? Porque hay pilotos que lo defienden bien, que lo ven bien, y hay pilotos que no lo defienden ni lo ven bien. Con lo cual, ahí Claro, entrará. también es verdad que visto desde, lo pones esto en la perspectiva de Jorge Martín y la primera reflexión que te viene a la cabeza es decir, vale, ¿y qué tengo que hacer yo para que Ducati me considere eh, un piloto de verdad? O sea, un primera espada, ¿no? ¿Qué más tiene que hacer Jorge Martín? Yo creo que ya lo que hizo el año pasado es notable y de momento el camino que ha empezado este año también. Entonces, claro, puestos en esa tesitura, muchas veces el piloto, el deportista de élite también ya no solo busca las armas, ¿no? Sino también el estatus. Puede ser una decisión errónea o no. Evidentemente, en muchos casos se demuestra que es una decisión errónea. Luca Marini ha ido buscando el estatus en Honda más que seguir esa línea continuista en el VR46 y a la vista está, ¿no? Los problemas. Pero claro,
Es difícil, ¿no? Ponerse un poco en el pellejo de los dos, pero claro, a mí me surge esa pregunta, ¿no? Si soy Jorge Martín, ¿qué más tengo que hacer para que Ducati me diga, oye, tú eres tan importante como Peco Bañaya? Claro, pero es que no está en sus manos. O Ya, sea, ya, en sus ya, ya, manos, ya, claro, en sus manos en sus está en lo que sus está manos haciendo. está poner los resultados y hacer lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, la decisión esa de qué tengo que hacer para que me quieras, ¿no? Pues hay un momento, ¿qué pasa? Que si te dedicas a hacer siempre lo que quiere el otro, dejas de ser tú mismo, ¿no? Y al final a Jorge Martín ahora mismo lo que le lleva a hacer resultado es ser él mismo. Con lo cual, básicamente, es como en las relaciones, tienes que estar donde te quieran tal como tú eres. Sí, 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 sí me explico. A partir de ahí, falta ver qué otras opciones él estaría convencido para seguir siendo Jorge Martín, ¿no? Porque si tú al final te mueves a otro sitio y dices, pero bueno, me voy a ir a Yamaha, pero voy a ir a desarrollarle la moto. No, no. Tu faena no es desarrollar la moto, es correr con tu moto. De hecho, uno de los principales problemas, o cuando los pilotos dejan de hacer lo que mejor saben hacer, que ir muy rápido en moto, es cuando entienden que se tienen que dedicar a hacer la faena de un probador, que no es así, ni de un probador ni un desarrollador. Yendo lo más rápido posible, darán las indicaciones necesarias para que los técnicos y los ingenieros hagan su trabajo. Eso es lo que, digamos, si cogiésemos el organigrama, ¿no? Y dices, descripción de tu puesto de trabajo. Pues tu puesto de trabajo no es hacer la moto, es ir rápido en moto. Y a partir de ahí tienes que decir lo que tú crees, lo que tú tienes, para que los otros mejoren técnicamente, que es su faena. Con lo cual, yo creo que es todavía demasiado pronto. Está claro que cada vez que le preguntan, le meten el micrófono y le preguntan por la misma cosa y él no puede eludir pues ese tema, porque es una cosa muy, bueno, muy candente, pero lo que le va a dar opciones de ir a donde él crea es hacerlo como lo está haciendo. Y eso es inmejorable a día de hoy. Si cogemos la clasificación de MotoGP 2024, ahí le tenemos en primera posición con 60 puntos, con 18 de ventaja sobre Brad Binder. De momento poco más o poco mejor puede hacerlo Jorge Martín que como lo está haciendo en este tramo inicial de temporada. Veremos, ¿no? Esas opciones también pues se pueden abrir otras puertas como puede ser una Aprilia, ¿no? Que a lo mejor le falta un Jorge Martín para dar el último salto. Bueno, esto es difícil de analizar y ya lo iremos viendo, ¿no? Un poco según avance la temporada. Como os decía antes, esto es un mini mundial lo que va a decidir el tema de los asientos de cara al próximo año. En ese mini mundial, de momento, el líder lleva el 89 en el frontal del carenado. Y pasamos, Juan, si te parece, a hacer un bloque un poquito más breve con dos pilotos que fueron también grandes protagonistas durante el fin de semana. Uno es Maverick Viñales, que llevábamos tiempo sin ver esa gran versión de Maverick Viñales, mucho tiempo. Eh, Primero en la carrera sprint, iba camino del segundo puesto en la carrera larga, de no ser por ese problema en el cambio, que de hecho le lastró, según decía él, desde a partir de la sexta vuelta empezó a tener problemas. Y todo esto habiendo pasado una gastroenteritis en la noche del jueves, si no me equivoco. Partiendo de la base, poniendo un poco todo lo que ha hecho Maverick este fin de semana, la primera reflexión es clara. Ha marcado la diferencia con respecto al resto de Aprilia, que eso ya es notable, porque las Ducati en la lucha más o menos ha estado igualada, entre las KTM más o menos también fue Pedro Acosta el que marcó la diferencia. En Aprilia ha habido un poco una especie de abismo en Portugal entre Maverick y el resto, ¿no? Es verdad que es un circuito que se le da bien, que el año pasado ya acabó segundo en la carrera larga, pero no deja de ser una buena noticia también para el campeonato que Maverick ofrezca de nuevo, ¿no? Una versión así. Lo único que a mí se me genera con Maverick que como muchas veces han sido a base de pinceladas, pues no sé si esa versión la vamos a ver con asiduidad. Ojalá que sí, pero de momento es otro Maverick. Sí, en la última carrera ha sido otro Maverick. Es verdad que en la anterior, la de Qatar, pues bueno, fue más el Maverick de los últimos momentos. Sí, está claro que parece que hay dos paquetes muy diferentes dentro de la Aprilia. Uno es Aleix con su estilo, sí, incluso hablan de diferentes
puesta a punto, sobre todo lo que respecta a la parte de carga aerodinámica entre Aleix y Maverick. Y hay dos modos de funcionar diferentes, que de momento parece que en determinadas situaciones hacen que uno brille y que el otro se apague o al revés, Lo ¿no? que tú hablas de vasos comunicantes, ¿no? Que lo dices muy bien, Sí, lo sí, explicas muy bien en sí, Moto 2 con Aldeguer y con López. sí, sí. Aunque aquí fueron menos vasos comunicantes, los dos realmente demostraron muy buenas prestaciones. Pero te digo, ¿qué sucede en eso? Esa diferente moto, que aunque sean las dos negras y demás, pues parece que hace que uno rinda a muy buen nivel en situaciones donde hay curvas más rápidas, donde al final eres capaz de ser de algún modo más, más progresivo en lo que es la carga de los neumáticos y necesitas menos de las acciones que hace el piloto encima de la moto, donde en ese tipo de circunstancias, pues Leish se demuestra súper rápido, es muy rápido en curvas rápidas y hay otro tipo de trazados como quizás es Portimao, con esas subidas y bajadas y con curvas más lentas y demás, curvas ciegas donde quizás requiere más, pues justamente que el piloto haga cosas que la moto por sí sola no hace. Y en ese tipo de circunstancias, pues parece que Maverick luce más que Aleix. Yo creo que es una gran incógnita. Es verdad que el siguiente trazado, un trazado históricamente favorable o emocionalmente bueno para Maverick. Siempre ha ido muy rápido ahí en Austin. Vamos a ver si consigue hacerlo con la Aprilia. Eh, y a partir de ahí, pues hay que esperar. Cada carrera hay que esperar con Maverick. Yo ahora mismo no me atrevo a decirlo. O sea, lo que me atrevo a decir es que tiene un talento infinito. De hecho, muchas cosas, muchas veces hemos dicho que quizá hemos sido más críticos a la hora de hablar o hacer un comentario de Maverick porque sabemos de su potencial. Ujú. De hecho, normalmente las críticas se cogen como una cosa negativa, pero lo mejor que te puede pasar es que te critiquen por falta de rendimiento, porque el que te critica entiende que tu capacidad o tus posibilidades de rendimiento son mucho más altas, ¿no? Eh, entonces, hay que esperar con Maverick. No tiene. La siguiente pista debería ser favorable para él. Tenemos toda esa zona enlazada después de la subida de la 1 que te lleva prácticamente hasta la curva, no me acuerdo si es la curva 10 en Austin, que es la entrada a la recta principal. Luego tienes toda aquella zona de primera, una zona muy, muy lenta. Hay esa triple de Derecha. derecha. Con lo cual, yo creo que Maverick en ese tipo de circunstancias se desenvuelve bastante bien. Vamos a ver si lastra ese problema técnico su confianza en la moto, pero ahí es el momento de entender que los problemas técnicos forman parte de este juego también. Sí, es verdad que en el caso de Aprilia quizás es la question mark, ¿no? El interrogante de que has- no sé si están teniendo excesivos problemas o muy repetidos de fiabilidad en momentos determinados, ¿no? En 2022 llegaron con opciones de título con Aleix Espargaró a final de temporada. La gira asiática fue absolutamente desastrosa para los dos pilotos. El año pasado también, a final de temporada, ya llegaron muy justos y mucho más justos en el equipo satélite. No sé si en ese caso, de momento, Aprilia tiene que dar un pasito o un paso notable en cuanto a fiabilidad para poder optar a lo que se espera, ¿no? El potencial de esa RSGP, sí, claro, si lo comparamos con hace 3 años es una barbaridad lo que han evolucionado, pero para dar ese último paso que les permita luchar por el título, desde luego que la fiabilidad es un punto fundamental. Pero fíjate que hay un momento mientras lo primero que tú tienes que alcanzar es velocidad, luego consistencia, ¿no? Y a nivel deportivo. Y luego, ¿qué sucede? Para alcanzar velocidad tienes que desarrollar técnicamente la moto y hasta que no está a ese nivel de velocidad, pues no te centras más en la fiabilidad, ¿no? Aunque nunca tienes que dejar o abandonar la fiabilidad, tienes que seguirlo haciendo, pero cuando tú estás buscando seguir mejorando, lo que te acaba pasando es que en algunas veces te aparecen problemas de fiabilidad, ¿no?
Entonces yo creo que seguramente Aprilia sigue demostrando que tiene problemas de fiabilidad porque todavía creen que han de mejorar técnicamente. Ujú. O sea, ellos no han llegado a ese momento de reposo de decir somos suficientemente competitivos, vamos a asegurarnos o vamos a trabajar más en la fiabilidad, yo te diría, visto desde fuera, ¿eh? Los años anteriores habían tenido algún problema con la válvula de escape. Aquí, por lo que se ve, es un problema diferente del cambio. El propio Maverick hablaba que, bueno, que hay un momento que se acaba cayendo porque la moto entra como en neutral y cuando pasa por ahí encima pues acaba entrando en la marcha. Entiendo que Maverick intentó reducir alguna marcha y demás y hizo que se dé el cambio al tener el problema con la sexta, pues seguramente algunos de los otros componentes no estuvieran suficientemente alineados. Luego tenemos que recordar que ese tipo de motos pues usan el cambio, el seamless, ¿no? Al final que un sistema de preengranado en las marchas para intentar perder el menor par posible, es decir, el menor fuerza de empuje del motor. Eh, falta ver, yo creo que Aprilia debería empezar a pensar también, eh, aparte de la moto, si deberían adoptar una estrategia diferente a nivel de pilotos también. Es verdad que tiene a un piloto muy joven, Raúl, pero Raúl ha dejado algún destello, pero acaba no concretando por un motivo o por otro. Oliveira parece que no se acaba de recuperar bien de las lesiones, sobre todo a nivel, te diría, anímico y demás. Con lo cual, tienen que pensar en la fiabilidad, pero seguramente tienen que pensar en una estrategia diferente de gestión de pilotos para dar otro paso. Veremos, ¿no? También cómo se asienta ese nuevo Trackhouse, ese equipo satélite, que ya tienen un estatus también diferente, ¿no? Ya que al menos tienen una moto oficial igual que las de Maverick y Aleix en el caso de Oliveira, y que Raúl Fernández está previsto que la reciba también en este primer tercio de temporada. Veremos si eso también da un empujón, ese nuevo equipo satélite. De momento, lo decía Aleix el otro día, la moto está, y el propio Aleix no es de los que ponen excusas en muchas ocasiones y dijo, esta vez aquí en Portimao no estoy pilotando tan bien como lo ha hecho Maverick o no estoy consiguiendo lo que ha hecho Maverick, pero la moto está, ¿no? Veremos si también van ajustando ese tipo de cosas en Aprilia para estar metidos, ¿no?, de lleno en la pelea por el campeonato o ser una de esas amenazas principales de Ducati. Y luego ya por último, Juan, hablar de Nea Bastianini, de un piloto que hizo un gran fin de semana, que quizá no hizo nada de ruido, pero si hablábamos de la losa que se quitó Jorge Martín, de esa grave lesión que tuvo, ¿no?, en Portimao hace 3 años, pues Bastianini no tuvo una lesión tan grave, pero sí que le lastró bastante el año pasado, la sufrió en Portimao, y oye, volver allí y por lo menos hacer un podio, un fin de semana sólido, una pole, pues ojo con él, ¿no? También, porque es un piloto que si recobra la confianza ya hemos visto de lo que es capaz. Ahora yo le veo un peldaño y medio por debajo de lo que puede estar Jorge Martín en cuanto a confianza, seguridad, pero no es un piloto peligroso cuando las tiene todas en su sitio. Llegó a 0,8, ¿eh? Sí, sí, no, a ver, claro, evidentemente, sí. Cuando me refiero a ese peldaño y medio, no me refiero solo a este fin de semana, ¿no? Sino en un poco más en general, ¿no? A largo recorrido, a largo plazo. Pero evidentemente la velocidad la tiene y es un piloto muy rápido y que como coja el camino, hace 2 años vimos un pilotazo, un auténtico pilotazo. Ujú. Quizás la falta, quizás es relativo a la nueva moto, ¿eh? Seguramente que igual si la nueva moto al final está ayudando, aunque está generando esas vibraciones, pero si ayuda algo más en la gestión, porque el ritmo de carrera del domingo es brutal. O sea, la consistencia de los registros es brutal. Y una pista muy difícil, ¿no? Porque al final tiene subidas, bajadas, tiene un mogollón de circunstancias diferentes, pues que sean tan consistentes en los tiempos, pues es brutal. Bastianini, ¿dónde marcaba diferencias? Pues tenía unos finales de carrera excepcionales. En aquel momento se hablaba de cuánto salvaban los neumáticos. Es verdad que si esas salvadas de neumáticos o esa buena gestión que hacía Bastianini de los neumáticos, resulta que ahora con la nueva moto pues es más igual a todos, ¿no? Y todos más o menos consiguen, pues obviamente la ventaja que tenía Bastianini igual se ha diluido un poquito. Pero es lo que digo, yo insisto, llegó a 0,8.
Sí, incluso sí. dando esas sensaciones de no tanta solvencia, estaba ahí. Si Jorge Martínez sucede, bueno, tiene algún pequeño desliz, pues tenía el piloto italiano ahí a la estela. Vamos a ver, es verdad que aquí, si volvemos a los vasos comunicantes, resulta que cuando Bastianini empieza a hacerlo bien, hablábamos de la kriptonita, ¿no? Sí, De sí, de Bañaya. Peco Bañaya. Tal cual. Vamos a ver, vamos a ver. Está animado, es lo que decíamos al principio. Todos ellos están animando el campeonato. El campeonato está chulo, las carreras son chulas, es verdad que cuando tú decías o ha hecho una descripción, parecía una carrera un poco insulsa, ¿no? Pero es porque nos estamos mal acostumbrando a las carreras al sprint. Las carreras al sprint prácticamente a la que se han acabado las primeras vueltas empiezan las últimas vueltas, no hay vueltas de en medio. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Y la- Lo único que en Portimao y tanto en Portimao como en Qatar me faltaba, había esa sensación como a 8 vueltas del final de decir, mm, parece que no van a cambiar las cosas. Evidentemente luego cambiaron y mucho, ¿no? Cambiaron y mucho, pero estaba todo muy, muy estirado. ten, ten en cuenta que han de ser muy cautos. Tienen que ir controlando las presiones de los neumáticos, no tienen que intentar a la mínima que te pasa un poquito con el acelerador, se sobrecalienta y ya acaba siendo menos efectivo. Si sobrecalienta el compuesto, la moto pierde algo de estabilidad, con lo cual ya no eres igual de rápido en todas las zonas. Al final son un montón de pequeños detalles que acaban incidiendo en el pilotaje y los pilotos son muy conscientes. Pues aquí hemos escuchado cantidad de cosas, cómo Mark está intentando hacer diferente al resto el uso del fall shot, Mm. que por eso se cae, pero Martín le dice, es que lo activan muy pronto, es que se están leyendo todos los datos de todos constantemente. Sí, sí, y de hecho la caída, luego hablaremos de ello, esa caída de Marc Márquez en la quali llega por activarlo antes de tiempo. Y volviendo a cuando vino aquí, tuvimos de invitado a Dani Pedrosa en este podcast, nos contaba que la imagen aquella de que se vio de Dani asombrado por Marc Márquez no era asombrado por el pilotaje, sino porque había activado muy pronto el holshot entre las curvas 4 y 5 de Sí, Sepang, sí. si no me equivoco. Entonces, bueno, son detalles y como tú dices, al final el trasvase de información, todos tienen acceso a esos datos y pueden darse cuenta, ¿no? Dentro de Ducati. Hablabas de de que las carreras están animadas y que se están animando, pues te cojo el guante y vamos a hablar del que el que más ha animado las 2 primeras carreras del año, que yo creo que es Pedro Acosta, ¿no? Sin discusión. En Qatar la remontada fue excelente hasta que pagó la novatada de ese consumo de los neumáticos y empezó a ir para atrás. Pero es que este chico aprende muy rápido, ¿no? Y ya en Portimao la remontada fue la misma, pero el consumo de neumáticos no fue el mismo. Y él le explicaba que las primeras vueltas había sido un poquito más cauteloso para no sobrecalentar el neumático y no tener esos problemas. No sé qué decir de Pedro Acosta. Es que me parece espectacular. Yo contaba con que iba a estar delante, que iba a hacer grandes cosas, porque eso es lo que nos ha demostrado su palmarés en estos 3 años que lleva en el Mundial, solo 3 años. Pero claro, ya plantarte en el podio en la segunda carrera, bien es cierto que tuvo esa dosis de suerte con el problema de Maverick Viñales, y de la manera sobre todo que va hacia adelante, ¿no? Que estamos hablando mucho de MotoGP, de lo difícil que es adelantar, de tener en cuenta cómo sube la presión de los neumáticos, de la gestión de carrera, pero es irreverente total, porque no adelanta a un cualquiera, adelanta a Brad Binder, que es el referente dentro de KTM, adelanta a Marc Márquez por segunda carrera consecutiva con un interior milimétrico, y con Peco Bañaya hizo lo mismo, lo intentó, vio que no pudo en la primera ocasión, pero es que se esperó hasta el final de carrera y lo volvió a hacer. Parece mentira que lleve solo 2 grandes premios en MotoGP, que se haya subido a esa moto en torno a unos 12 o 13 días, ¿no? Pilota ya como si tuviera muchísima más experiencia con una MotoGP. Mira, cuando llega alguien a una categoría nueva y realmente parece que es de los llamados a marcar una época, acaba haciendo cosas que van contra las normas preestablecidas en ese momento, ¿sí?
Cuando llegó Marc Márquez a la categoría de MotoGP, en aquel momento se utilizaban neumáticos Bridgestone y cuando estábamos trabajando ahí, en muchos casos, en los boxes hablábamos de el límite de saturación del neumático delantero, porque se generaban unos planos. Cuando tú aplicabas freno, los pilotos empezaban a sentir que el neumático pues parecía que había un momento que empujaba, como que se bloquease. De hecho, se veía en la telemetría. O sea, lo leíamos perfectamente en la telemetría. Entonces se hablaba de eso, bueno, la capacidad de agarre del neumático, que al final saturaban el neumático y acaban bloqueando el neumático y empujando, sobre todo en situaciones de frenada. Entonces llega un muchacho nuevo, se llama Marc Márquez, y empezamos a ver que no era un problema de límite o que se superaba el límite de la capacidad de agarre del neumático, sino era una cuestión de tirar más de la leva de freno, ¿sí? Y de colocar más el peso de delante, que empezamos a ver aquellas frenadas donde él frenaba prácticamente solo con una rueda. Ujú. ¿Sí? Empezó a tirar de la leva de freno hasta decir, a ver, hasta lo que aguante. Y resulta que el neumático no es que pasaba del plano, pero había un momento que realmente tenía la capacidad de agarre. Era una sensación más de falta de agarre que realmente en sí misma una falta de agarre. Entonces, rompió moldes. ¿Sí? Ahora llevamos unos años donde se había establecido mucho el status quo este de decir, la presión de los neumáticos, lo hemos referido nosotros antes, cuánta importancia le dan, cuánto están encima de todos los detalles. Y ahora en estas dos carreras parece que hemos visto a un chaval que está haciendo unas cosas diferentes, ¿sí? Y que está olvidándose un poquito de eso. Es verdad que iba a decir Estoril, Portimao, a diferencia de Qatar, el resto de participantes fueron sumamente estables con los tiempos por vuelta. Eso quiere decir que los neumáticos, independientemente de las motos y del tipo de pilotaje, fueron muy estables. Ujú. Y Sí, sí. eso puede enmascarar, ¿no? El hecho de que Pedro en este circuito, siendo igualmente agresivo como en Qatar, aquí los neumáticos aguantasen más, por eso fue competitivo hasta el final y por eso llegó hasta donde llegó. Y puede ser que en otro circuito donde haya más caída de neumáticos, pues puede ser que no lo gestione. Pero eso solo hay que dejar pasar los Gran Premios. Eso es especulación pura y dura de donde podemos ir. Pero este de momento ha llegado, ha dicho, yo quiero hacerlo diferente. ¿Sí? No quiero escuchar que porque salgo en tercera fila ya no puedo remontar. No quiero escuchar que porque en los primeros compases he perdido 3 posiciones ya no puedo recuperarlas. Sí, sí. Y, y en muchos casos esas ganas de querer hacerlo diferente y no fijarte en las normas que están ya establecidas, pues te hace en algunos casos llegar a una zona donde si eres capaz de administrarla y ser competitivo, pues el resto se encuentran incómodos. ¿Por qué? Porque le has cambiado El las paso. patas. Sí, sí. ¿Sí? Entonces eso, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Lo que está claro que tú cuando lo ves pilotar, independientemente de los neumáticos, lo que hayan aguantado los neumáticos, lo que puedan hacer los neumáticos y demás, tú ves que él va por delante de la moto y él conduce a la moto. ¿Sí? Que era una cosa que parecía que en el último periodo, sobre todo cuando aparecen los apéndices aerodinámicos y demás, la moto conducía un poquito más a los pilotos últimamente. Sí, sí. ¿Sí? Y él se esmera en que eso sea así y lo hace de un modo bastante adecuado, porque al final tú, cuando él lo ve encima de la moto, es verdad que la KTM parece que una moto un poquito menos estable que lo que podría ver con las Ducati, pero de momento él hace un pilotaje diferente, por ejemplo, a Binder, que sería la referencia de la marca austríaca, consigue que la moto sea algo más inestable, hay más estable, pero esa moto de momento le va permitiendo cometer errores. Yo creo que el punto complicado de las Ducati, si tú ves las caídas y los errores, es que todo el mundo dice es una moto fácil, no sé qué, no sé cuánto, pero no quiere Sí, que haga. no tiene una ventana de error o de margen de error tan amplia, tal vez. Bañaya, sí, pero fíjate, Marc ha caído 3 más una vez, Tres más una, ¿sí? sí. Sí, sí, sí. Y con pequeños detalles de nada, ¿eh? A la que te sale un poquito de la de esto, Bañaya no se cae en la sprint, pero Sí, sí.
Y el año pasado lo vimos, que Jorge Martín liderando con mucha solvencia, hay alguna pequeña cosa y al suelo. Y Y Peco. Bagnaia. Y Peco también tuvo varias caídas de ese estilo, sí. Sí, sí. Con lo cual, vamos a ver dónde acaba colocando o dónde es capaz de colocarse Acosta. Pero de momento, lo bueno que está haciendo, yo creo, aparte de utilizar su talento, su velocidad y demás, pues la inconsciencia y, y que esa inconsciencia le lleva a una situación que no quiere verse contaminado por los prejuicios de los que ya están. Llega sin vicios, ¿no? Y el otro día lo decía Marc Márquez, dice, me encanta ir detrás de Acosta porque ves que tiene esa pizca de, precisamente de inconsciencia que tiene uno cuando es debutante, ¿no? Y dice, a ver, si le sale como me salió a mí en 2013, dice, hará más podios y ganará carreras, pero es verdad que trae ese estilo un poco, pues eso, no viene contaminado, no viene con vicios de nada y está aplicando su forma de pilotar y de entender las carreras y luego me parece un piloto súper inteligente a la hora de leer lo que pasa en las carreras. El otro día cuando en el corrillo con la prensa española después de hacer el podio nos explicó un poco más minuciosamente cómo había sido esas vueltas detrás de Bañaya y eso es el guante que te recogía al principio del podcast y que te digo ahora, cuando él explicaba que había estado 10 vueltas detrás de Peco, dice que aprendió a ver cómo se posiciona Peco encima de la moto, qué hace con el cuerpo, cómo juega con el cuerpo y decía que Peco incluso, bueno, que es uno de los pilotos que más más hacia atrás se echa, estaba comprobando cómo le puede ayudar eso al agarre y decía, vi que Peco retorcía el pie así de una forma un poco rara, dice, así que entonces lo retorcí yo también, a ver cómo iba hacia adelante, ¿no? Este tipo de cosas tan espontáneas, ¿no? Que tiene Pedro que le hacen ser ya no solo tanto dentro de la pista como fuera un auténtico soplo de aire fresco, ¿no? Para esta categoría, pero le ves que cuando está detrás no está simplemente obcecado en adelantar, sino también en aprender y en ver Ujú. cosas y apuntarse las cositas en la libreta, ¿no? Y eso ya es una cosa seria. Es una cosa seria para un piloto tan joven que no solo tiene la velocidad, sino que parece que tiene las cosas muy claras de hacia dónde tiene que ir o cómo lo tiene que hacer. Es demasiado pronto, ¿no? Para juzgar, nunca se sabe qué puede pasar, hacia dónde puede ir, llegarán errores porque tienen que llegar, pero de momento, pues esto lo hemos dicho más de una vez, ¿no? Pedro Acosta, perdón, tiene todos los mimbres para hacer la cesta de un auténtico genio, ¿no? De un piloto que puede marcar una época. El tiempo nos dirá si la marca o no, pero hace cosas muy interesantes que lo decía el propio Brad Binder, ¿no? El gran referente de la punta de lanza de KTM, que acabó a casi 6 segundos de Acosta, decía que yendo detrás de él ves realmente que hace cosas especiales, ¿no? Y que tiene un gran control ya sobre la KTM para ser su primera etapa y puede ser un punto de inflexión también para KTM en MotoGP, ¿no? Que llegue un piloto que eleve la rivalidad dentro de la marca y que haga todavía crecer más el proyecto, ¿no? Porque era quizá lo que le podía faltar a Brad Binder en estos últimos 2 años. Ten en cuenta otra cosa, cuando al final se habla de la juventud de Pedro Acosta, es que estamos en el inicio de su cuarto año en el Campeonato del Mundo. Es que Es es, una locura, es una locura. es tremendo, ¿eh? O sea, al final se habla de la juventud, no sé qué, no sé cuántos, pero dice, a ver, realmente ha corrido un año en Moto 3, en el Campeonato del Mundo, y 2 años en Moto 2. ¿Sí? De 3 años que ha competido, ha ganado dos de los campeonatos. Y se han montado aquí y nada, en la segunda carrera consigue un podio. Un podio merecido, Sí, independientemente sí. de lo que pasa con Maverick, porque al final es un podio a 5 segundos de la cabeza. Y, No remo- es- y, y en progresión. O sea, en progresión muchas veces daba la sensación de que si hubiera de ese primer intento de adelantamiento que hizo con Peco lo llega a consolidar, en ese momento de la carrera tenía ritmo para ir un poco más hacia adelante, ¿no? Las vueltas que está detrás de Peco ya se le termina de ir el grupo delantero, independientemente de si habría llegado o no, parecía que tenía algo más para poder
haber seguido, ¿no? Pero aplicó muy bien, o sea, o supo aprovechar muy bien la oportunidad de ir detrás del campeón del mundo y detrás de una Ducati. En plan, bueno, no le puedo pasar durante 10 vueltas, pues vamos a ver qué Ah, aprendo. teniendo en cuenta que es tan solo el inicio de su cuarto año, a mí me viene a la memoria las declaraciones de Acosta una vez que gana en Qatar la primera carrera que gana en Moto 3. ¿Sí? Él dice, cuando de un modo muy, pues muy así, muy, Espontáneo, muy, sí, sí. muy espontáneo, muy Acosta, dice, le preguntan, ¿qué has hecho para eso? Dice, pues nada, yo he llegado aquí, tengo al jefe técnico que es superdotado, el otro es superdotado, pues yo lo he escuchado y he hecho lo que me han dicho. Claro, de alguna manera hace tan poco de eso que él todavía guarda parte de esa frescura y ese querer aprender y ese querer mirar y ese querer decir. Y entonces experimentar y un soplo de aire fresco. ¿Hasta dónde? Pues pueden pasar infinidad de cosas, porque a partir de ahí pues tienes que ir viendo cómo gestionar momentos complicados. ¿Sí? Los momentos buenos, todos somos buenos, y lo que verá nos mostrará la verdadera calidad de Pedro en el momento que tenga un momento complicado, cómo es capaz de gestionarlo. Esperemos que tarde en llegar ese momento, pero es importante que él esté viviendo y sintiéndose más fuerte por lo que le está tocando vivir, pero ser consciente de que cuando las cosas se tuerzan, cuanto más aprendido esté, cuanto más cosas haya visto y cuanto más tiempo de su tiempo bueno haya dedicado a aprender, pues más preparado está para sobreponerse a los tiempos malos. Sin duda, y bueno, ya decimos, un soplo de aire fresco, un regalo para MotoGP, contar con un piloto de este calibre, con este potencial. De momento sus puntos débiles están siendo más las salidas, las carreras sprint, pero ya también decía el domingo que habían hecho cambios en el warm-up, habían probado cosas, que ya la salida del domingo fue mejor, que les había dicho en el equipo, dice que había que cambiar algo, que tocar algo para, dice, porque si no me voy a tener que salir primero todas las carreras para llegar el séptimo a la primera curva. Les llegaba a decir, bueno, con esa frescura y esa forma de hablar tan espontánea de Pedro, disfrutemos de él, ¿no? Como nos gusta disfrutar de nuestro deporte, pues tenemos un actor más para disfrutar bastante. Bueno, creo que es una grandísima noticia, ¿no? Que ya desde el principio esté dando que hablar. Y Juan, para cerrar, de cosas con cosas que dieron que hablar, pues la última de ellas, ese incidente entre Marc Márquez y Peco Bañaya. Eh, bueno, poco más se puede añadir que no se haya dicho ya sobre este incidente. La sensación, un poco preguntando a algunos pilotos, evidentemente no es una sensación completa porque habría que haber hablado con todos y haber preguntado a todos, cosa que es bastante difícil, pero a quienes se les preguntaba, un poco la opinión era clara, que no era nada sancionable, que era un incidente de carrera y que tal vez si había alguien que lo podría haber evitado un poco más o que tenía un poco más de parte de culpa que el otro, era Peco Bañaya. Esto digo, opinión de los pilotos de MotoGP. Yo realmente me sumo un poco más a eso, pero bueno, es difícil también de juzgar no teniendo los datos delante, ¿no? Y no sabiendo. Es verdad que a Marc le cambió la cara, le cambiaba la cara cuando hablaba de la telemetría y que había visto, seguramente vio algo en la telemetría que le terminó de inclinar hacia esa posición de decir que había sido un error de Peco, ¿no? No sabemos, o eso yo no lo sé, si el panel de comisarios de la FIM tiene acceso a esos datos de la telemetría, porque más que ver las imágenes y hablar con los protagonistas, son esos datos, ¿no? Los que han de esclarecer si hay un culpable claro o si es, pues como se etiquetó, un lance de carrera. Al fin y al cabo, dos de los grandes protagonistas del campeonato, dos de los aspirantes al título, pues se quedaron sin puntos y Jorge Martín, que ganó la carrera, pues sacó bastante tajada de ello. A ver, yo creo que por un lado, y lo que no es cuestionable, porque al final de ir en moto los que saben son los pilotos. ¿Sí? Entonces, los pilotos, la inmensa mayoría de los que si hacemos un recuento o hacemos un veredicto estadístico, muchos de ellos dicen que
Bañaya debería haber sido más cauto, ¿no? O debería haber respetado un poquito más la situación para evitar el contacto. Con lo cual, hay, aparentemente hay más o menos un consenso. Es verdad que hay los que están debajo del paraguas de la VR46 lo han dejado en un lance de carrera cuando pasa eso y no has dicho nada en contra de Mark, quiere decir, o sea, el silencio a veces otorga, ¿no? Dice más que las palabras, sí. Sí, entonces, yo por ahí creo que deportivamente hay eso. Yo creo que independientemente de que finalmente se decida que no hay sanción por ese tipo de circunstancias, lo que sí que estaría bien es que independientemente de que se le otorgue el título de lance de carrera, habría que decir si alguno de los dos ha hecho algo equivocado. No sé si me explico, porque puede ser que independientemente de que no haya sanción, sean capaces a través de los datos de decir, no, el que hace en este caso algo equivocado es Bañaya, ¿no? Porque independientemente de que él vea a Marc, es demasiado optimista intentando pensar que abriendo un poquito más antes de lo que hace normalmente, volvería a recuperar la posición. Y luego hay otra reflexión, ¿no? Habría que empezar a catalogar las cosas por su nombre y decir, no hay sanción, pero en este caso Bañaya se equivoca. No sé si me explico. Yo, Pero Juan, no sé si salvando las distancias, pero a mí se me vino a la cabeza otro incidente parecido de Peco Bañaya, que es el Le Mans el año pasado con Maverick Viñales. Diferente, ¿eh? Por la tipología de la curva, por la tipología del trazado, por las trayectorias, pero en esencia vino a ser un poco parecido. Maverick se mete por dentro, no va todo por, o sea, se va un poquito largo y Peco, que en ese caso suele ser un piloto bastante bueno defendiendo, intenta aprovechar esa rendija para otra vez volverse a meter por dentro. En el momento que se claro, cruzan las trayectorias de ambos, al suelo. Peco en muchos casos hace eso. Si recuperas en la carrera, una de las carreras que volvía a Marc Márquez y que se la juega contra Bañaya, Sí, sí, Aragón 2021, que fue la primera victoria de Peco. Marc creo que lo intenta 7 veces con él y las 7 pues, se va un poco largo y Peco... O sea, ese es el mejor ejemplo de cómo lo hace Peco en ese tipo de... entonces, en ese sentido, ¿qué sucede? Que el tipo de curva o las curvas de Aragón son diferentes a las a la que se sucedió el alcance, ¿no? La diferencia está que tú eso lo puedes hacer en una curva cuando tiene cierta velocidad y es más o menos rápida, porque quieras que no, a la que alargas algo la trayectoria, pues te va así por lo menos 3 metros. El problema está en una curva como la de Portimao, que cuando alargas, como una curva lenta, te vas medio metro. No sé. Sí, sí. Sí, entonces lo tienes ahí. Y el que tiene visión de lo que está pasando realmente en todo eso, pues es Bañaya, es indudable, ¿no? Es verdad que luego puedes decir, una vez que se tocan, no, ya Bañaya está delante, no sé qué, pero el que va detrás de alguna manera tiene la culpa porque es el que está viendo todas las cosas. Y deberíamos empezar a no tener miedo a decir, pues se ha equivocado. Luego otra cosa es que sea punible o no punible. No sé si me explico. Ujú. Porque ahí luego entra, claro, entonces no se pueden adelantar, pero es que imagínate que a Bañaya le hacen una long lap para la siguiente carrera. Sí, tampoco pasa especialmente nada. No sé si me explico. No has tenido mala intención de tirarlo. Es verdad que has intentado abordar un adelantamiento. Pero claro, el hecho de que tu intención sea abordar un adelantamiento, pero si acabas haciendo una jugada irresponsable con respecto a un compañero, ¿sí? Bajo mi punto de vista, deberíamos perder el miedo a aplicar ese tipo de sanciones. Ya hemos visto que en muchos casos ese tipo de sanciones, ahora me dirás, que sí, pero en MotoGP está todo es diferente, pero fíjate, Aldeguer hace una doble long lap, sí, es verdad que otra categoría, es verdad pero que igual tenemos que empezar a perder el miedo a intentar darle y huir del lance de carrera, porque ¿qué significa lance de carrera? Que si mañana pasa lo mismo al revés, no va a haber sanción tampoco.
Es que no lo sé, porque ese es otro de los puntos. Muchas veces hay acciones que han sido muy similares que unas se van con sanción y otras no, ¿no? Entonces, al Claro. final, el trabajo de... Yo, mi principal duda Pero y sí, sigue siendo si si deportivamente, el panel de comisarios, ¿en qué se basa? Si es solo sí, en las sí, imágenes y en el testimonio, o si esas imágenes y ese testimonio están respaldados con unos datos. claro, Pues ya te digo que cuando Marc hablaba de la telemetría, le cambiaba la cara. claro, si deportivamente la mayoría de pilotos dicen que Bagnaia se equivoca. Si la telemetría avala esa circunstancia, hay que perder el miedo a decir, pues te ha tocado un long lap. Eso era lo que decía Mark, que él había tenido acceso a la telemetría y bueno, no quiso tampoco ahondar mucho más, pero dejó entender que en esa telemetría se explicaba que el error o la culpa era más de Peco. Claro, yo que veo que, por ejemplo, deberíamos hacer un ejercicio de transparencia, ya que es un deporte donde el componente técnico es importante, deberíamos tener o dejar de tener miedo a mostrar datos de conducción en esa curva, ¿no? Y decir, mira, nuestro veredicto o nuestra sentencia, nuestra resolución, ¿no? Es relativa a, hemos tenido en consideración la parte deportiva, ¿sí? Y hemos tenido en cuenta la parte técnica. Y la parte técnica muestra esto, Porque ¿sí? mi pregunta es, ¿por qué cuando ha habido un accidente importante vemos la telemetría de Alpine Stars y cuando hay un incidente, un lance de carrera, como en este caso, no vemos la telemetría del incidente? Claro, eso es un ejercicio interesante que requiere recursos, Claro, claro, claro. ¿sí? Requiere recursos y no es tan fácil porque tienes que poner a todas las partes de acuerdo, ¿sí? Pero básicamente, si enseñase la posición del acelerador con una posición de GPS y lo muestras en dos vueltas anteriores cómo hacía Bañaya esa curva y cómo lo hace en esa, es comparativo, de alguna manera, ¿sí? Es inevitable que Bañaya, al final, independientemente de que sea optimista, él diga, yo voy a intentar meterme. Pero una vez que tú has dicho voy a intentar meterme, es que faltaría más que fuese intencionado. No sé si me No, no, claro, explico. claro, evidentemente. Una vez que eso y no había sitio, quiere decir que has cometido un error y el error no puede tener la misma consecuencia para ti que para el piloto que ha afectado en este caso. No sé, veremos a ver. Es verdad que yo al principio solo con las imágenes es muy difícil. Yo solo con las imágenes te diría, yo no lo sancionaría solo con las imágenes, porque en función de la cámara me parece una cosa o me parece la contraria. Pero es verdad que si los datos demuestran que Peco ha pecado de, de optimista, pues realmente tenemos que perder el miedo a aplicar algún tipo de sanción. Bueno, partiendo de, bueno, terminando con esto, los dejó a los dos sin puntos. Ya en solo dos grandes premios hemos tenido la primera enganchada en el seno de Ducati. Bueno, cosas que pasan en las carreras, como se suele decir. En el caso de Marc, yo me quedé con la carrera del domingo un pelín frío porque viendo un poco el ritmo del fin de semana, las sensaciones que tenía Marc, sí que parecía otra cosa, ¿no? Había otra sensación de cara a la carrera larga. Fue un fin de semana quizá de más a menos en el caso de Marc. Él también había explicado y está explicando que una de las cosas que más le están costando con la Ducati respecto a la Honda es ir detrás de otros pilotos con la Ducati, que es algo que le está costando más. Yo le pregunté el domingo después de la carrera si las tres caídas que había tenido durante el fin de semana habían tenido alguna incidencia en su confianza y en cómo afrontó la carrera. Me dijo que no, porque realmente habían sido tres carreras un poco por chorradas, más por desconocimiento de la moto. Dice que la caída del warm-up es que se le había salido el pie de la estribera, que era algo que no le había pasado jamás. Y bueno, que luego también la quali que le hizo salir octavo había sido por activar el whole shot un poquito antes de tiempo. Quizá, pues eso, son más por desconocimiento de la Ducati que otra cosa y eso es lo que pudo
también desembocar que no fuera una carrera muy buena el domingo, tan buena como se podía esperar, pero aún así estaba luchando por acabar por delante de Peco Bagnaia. Y en el caso de Peco, por terminar, Juan, tiene otra vez todos los mimbres, la velocidad, siempre está ahí, va de menos a más, pero a veces hay fines de semana o momentos en los que en los que se le ven un poquito las costuras, como pudo ser el error cuando lideraba la sprint en solitario, que esa estaba a punto de meterla en el saco, y ese error con Marc, ¿no? De no aceptar tal vez que había acabado Marc, que llegaba con mejor ritmo a final de carrera y que le había superado. Poco Ujú. kriptonita, ¿no? Como le pasó con... Sí, pero lo que te digo, que eso es un modo de proceder habitual de Peco. Cuando el que lo adelanta alarga la trayectoria, él va adentro. Sí, sí. Es verdad que es uno de los pilotos que, aparte del ritmo que tiene o de la gestión de carrera, de campeonatos que tiene, que eso es fuera de toda duda, es quizá el piloto que mejor defiende posición. Es muy difícil pasar a Peco Bagnaia. No hay más que ver que Pedro Acosta llegaba, pasaba, llegaba, pasaba. Lo intentó con Peco, no le salió y ya se quedó 10 vueltas detrás de él hasta que pudo otra vez conseguirlo. Y hemos visto a Maverick Viñales en otras carreras, en otros años, toda la carrera detrás de Peco y no poder con él. A Márquez en esta que comentábamos de Aragón 2021, toda la carrera detrás y no poder. O sea, es quizá el piloto que mejor defiende posición. Hasta el punto que eso, que cuando le consiguen adelantar, tiene que ser siempre, en muchas ocasiones, yendo un poquito largo, con Acosta en el último adelantamiento que le hace en la curva 3. Pedro también se va un poco largo, Peco también se vuelve a meter un poquito por dentro y ahí es verdad que tuvo que cortar por la curva que venía detrás. Eh, bueno, tal vez a lo mejor ahora se lo piensa un poco más, ¿no? En este tipo de... Bañaya, cuando baja el ritmo, lo hace, no lo hace especialmente en un punto o algo así. Es como apenas baja el ritmo en todas las partes del circuito, con lo cual dificulta mucho a los pilotos que hay detrás, ¿no? Porque no hay ningún sitio que sea especialmente mucho más rápido que él, ¿no? Entonces al final tan solo te reduce la velocidad en algunos sitios, defiende muy bien la posición y eso lo convierte en un piloto bastante difícil de sobrepasar. A partir de ahí, vamos a ver, yo creo que es demasiado pronto para decir que Peco, el año pasado lo vimos recuperarse fenomenal de los errores. Vamos a ver si existe esa versión, si se mantiene esa versión. Y a partir de ahí, pues veremos exactamente qué es lo que pasa con Peco. Pero yo de momento no lo veo especialmente mal. Es verdad que ha cometido algún error, pero cualquiera de las motos de hoy en día, lo que decimos, a la que hay cualquier pequeña cosa, pues acaba cometiendo un error. Y recuperando un poquito lo demás, solo hacer un apunte. Una vez que se cae Mark en el quali, ¿sí? Eh, se reincorpora a pista y justo cuando se reincorporaba a pista eh, aparece Bagnaia. El instinto de Mark le hubiese llevado a tirarse a seguir la estela de Bagnaia, aunque saliese única de boxes, pero en ningún momento lo hace. Es decir, Mark dentro de todas estas cosas, él sabe que para él es importante realizar un muy buen gran premio en Austin, ¿sí? Porque ahí va a su pista amiga y si él es competitivo y demás y él es ganador, tiene que ganar, de alguna manera. Entonces vamos a ver, esperemos que realmente él sabe la importancia independientemente del podio y de la subida de expectativas de la carrera en sprint, él sabía de sus limitaciones de cara al domingo y es lo que estuvo gestionando. Desafortunadamente pues no pudo acabar ahí, porque hubiese llegado incluso más fuerte a Austin y esperemos que en Austin pues recuperemos a Mark del todo, ¿no? Y emocionalmente, que seguramente es un animador del campeonato. Sin duda que sería muy positivo. Es verdad que ya tuvimos esa primera pildorita, ¿no? Que comentabas, ese podio de la carrera sprint, que ya es una gran noticia, ¿no? Que tan pronto ya le tengamos luchando por las primeras posiciones, recuperando un poco ese instinto, ¿no? Que lo dejó claro en la carrera sprint con adelantamientos a Viñales, con el adelantamiento que hizo al final a Jorge Martín, a Miller, o sea, dejó buenas maniobras por el camino y vimos destellos, ¿no? De ese 93
que tanto habíamos disfrutado en el pasado. Y como te decía, Juan, va a ser una temporada de que vamos a disfrutar mucho. Aquí estaremos analizando lo que pase. Como ya os comentaba en el primer vídeo, no será la tónica que estemos normalmente los dos solos, sino que iremos trayendo protagonistas en la medida de lo posible siempre que podamos a estos podcasts para contaros un poquito más otras cosas, cómo funciona este campeonato entre bambalinas, esos detalles que a veces no se pueden ver. Ese será nuestro cometido de la temporada y como siempre pues hablando de carreras y disfrutando. Como te digo siempre, Juan, gracias por tu tiempo y tu sabiduría y nos vemos pronto. Gracias a ti, gracias a todos los que nos siguen. Un abrazo. Chao, chao. Y hasta aquí este análisis del Gran Premio de Portugal con Juan Martínez, director de Andreani MHS y comentarista de Dazón. Ya sabéis, dejad ahí vuestro like, vuestro comentario y suscribiros para estar alerta de todos los vídeos que vayamos publicando aquí en Motorbike Magazine. En 3 semanas volveremos con el análisis del Gran Premio de las Américas, así que allí nos vemos. Un abrazo. Chao, chao.